Sí, yo les voy a presentar tres trabajos que precisamente parten de eso, de dudas, de contradicciones, y además sí quisiera poner un énfasis en aquellas cosas que fui aprendiendo en el camino, ¿no? También hay un par de conceptos que, para no solo contarles un poco los trabajos, que quizás algunos ya lo conocen, sino pensaba en algo que siempre me pregunto cuando hago algo, y es el sentido de pertinencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahora más bien Fernando me había pedido que hablara de los trabajos de intervención en el espacio público que he realizado solo con la carrera, que era un colectivo en el que participaba, y pensaba en este concepto del interés público, ¿no? Que normalmente lo asociamos a cuestiones que tienen que ver con el Estado, ¿no? Y cómo el Estado, por ejemplo, decide hacer una carretera o yo qué sé, y a veces pues tiene que ubicar a la gente, en fin, y pone este membrete de interés público, ¿no? Ahora con el caso de Conga está clarísimo que incluso los grandes poderes de las grandes transnacionales pueden, en nombre, usando ese gran paraguas de interés público, hacer las cosas como quieren, ¿no? No por gusto se está discutiendo la ley de consulta previa, porque las cosas que nos afectan a todos, o a un buen grupo, ¿no? Pues tienen que pasar por un... o si no lo han hecho, digamos, han tenido tantos problemas que poco a poco somos conscientes de que lo público, pues, que se tiene que discutir, ¿no? Entonces, también pensamos en interés público en el mundo de las imágenes, sobre todo en la prensa. Justo vengo de la Bienal, de los conversatorios de la Bienal de Fotografía, que está ahorita en muchos locales en Lima, que los invito a verla. Y los fotógrafos de prensa, por ejemplo, muchas veces publican fotos de gente muerta, gente de familiares, fotos de familiares desgarrados justamente en el momento que, ¿no? Están viviendo quizás los dolores más fuertes de su vida, y publican estas fotos muchas veces sin nombre propio, en fin, en nombre de un interés público, ¿no? Pero yo quería hacer un pequeño paralelo entre este concepto de interés público y la idea del espacio público, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el espacio público, generalmente en Lima estamos, digamos, un sociólogo decía que la calle, ¿no? Que es como que podríamos decir que podría resumir mucho de lo que pensamos como espacio público, no es de todos, sino más bien de nadie, ¿no? Entonces, cada uno pues que haga lo que pueda, que se transporte como pueda, que se mueva más o menos como pueda, ¿no? Y en fin, la sobrevivencia hace que también la calle, bueno, en fin, lo que sea un espacio donde si chapas un pedazo no importa, ¿no? En todos los niveles sociales vemos como se invade permanentemente el espacio público y se toma. Entonces, cuando pensaba ahora en un poco los cuestionamientos que yo misma podía hacer a las intervenciones en espacio público que se hacen desde el arte, por ejemplo, pensaba en cómo, así como hay que hacer una consulta previa, ¿no? ¿Por qué muchos artistas, en nombre del arte y de lo que más o menos les place o lo que sienten, ¿no? Nos sentimos con la autoridad para ir y ensuciar la calle, ¿no? Pegar unas cosas, hacer unas pinturas, ese fin? Y pensaba en una idea de Gustavo Buntins, donde él dice que precisamente la contracultura en el Perú no pasa por destruir, socavar las instituciones ancladas que nos gobiernan, sino precisamente en construir instituciones, porque tenemos una institucionalidad tan precaria que digamos, hay que cuidar los pocos espacios públicos que tenemos. O sea, lo que cuesta que una persona construya su casa, la tarraje, la pinte, y tú vas a venir
una tinta encima, le vas a pegar un afiche. Entonces, bueno, oye, estamos en un espacio donde la infraestructura nacional es precaria, todavía las maneras de comunicarnos, de transportarnos en muchos sectores son de mucha precariedad. Entonces, bueno, no es como el teatro o la danza que no necesariamente deja una huella, digamos, física, ¿no? Sino que cuando uno hace una intervención, digamos, hay un nivel de, y en nombre además de la contracultura se suele decir, se hace pues en cualquier pared, en cualquier, ¿no? Yo vengo como mi afiche, a mí me han puesto multas, por ejemplo, ¿no? Por poner afiches en diferentes lados. Entonces, yo pensaba en este sentido en esta idea del sentido que tienen las cosas que uno hace, ¿no? Y también los formatos que uno usa, ¿no? Entonces se piensa que la intervención en el espacio público tiene que ser un afiche pegado en la pared, ¿no? Muchas veces, o pasa por hacer una pinta, o un graffiti, o yo qué sé. Y no es que yo esté diciendo que eso no se debe hacer, ¿no? Sino que pienso que como artistas, como comunicadoras, como personas que intervenimos, ¿no? y que dejamos una huella, y que dejamos algo que es en un espacio que debería, en los espacios públicos que pienso que deberían ser entendidos más como espacios de todos, o en todo caso también como espacios de debate, como espacios de lucha de una serie de poderes, ¿no? Entonces uno creo que hay que pensar un poco más en la pertinencia, ¿no? de las acciones que hacemos y en el contexto, ¿no? Los contextos en que nos movemos, ¿no? No es lo mismo pensar en grafitis no sé, pues en los trenes de Berlín, ¿no? Que en Lima, ¿no? Cuando uno ve los grafitis en el estadio de Miraflores, tú dices, pucha, y los ves que no son grafitis que han sido hechos de manera vandálica, sino que ha habido un concurso de grafitis para, ¿no? Tú dices, aquí tiene sentido, ¿no es cierto? Hay un montón de chicos que hacen esto, que les faltan paredes, que necesitan, y ves, y es un estadio que además perdió mucho esos grafitis, lo pintaron y ahora han vuelto a hacer un concurso, y te das cuenta que ya no es el sentido del graffiti en Berlín, sino que es otro nuevo sentido, ¿no? que se adapta a la realidad, no sé, ¿no? Limeña o el distrito exacto en el que están. Digamos, yo les cuento rápidamente algunos trabajos. Este es una experiencia que se llamó Perrabla. Fueron unos afiches que se pegaron en casi toda la ciudad, cuando había antes. Ahora los distritos tienen mucho más protocolos para pegar cosas en las paredes, ¿no? En la época en que se hizo esa experiencia, en el 99, no había, creo que quizás en un par de distritos de Lima, ¿no? Y además era un contexto específico. Estábamos en la dictadura de Alberto Fujimori, los medios de comunicación estaban intervenidos, en fin, había todo un contexto, los periódicos también, o sea, de pronto pegar una ficha en la calle y poner algo, digamos, como descontextualizado, o sea, algo que normalmente no se pone en un afiche que sirve para publicitar un concierto o otra cosa. Cuando tú pones una cosa distinta, o sea, sacas de un comentario que te pueden hacer en la calle, el texto decía algo así como: si te dicen perra, tienes razón porque te pusiste una falda muy corta y traicionera, ¿no? Esa era la frase principal, y había dos bajadas, una que decía: si dos chicos comentan que eres una perra, están en lo correcto porque estuviste calentando a uno de ellos, o quizás a los dos. Y había una tercera que decía: si tu ex dice que eres una perra, tienes derecho porque está dolido porque lo dejaste. Entonces, cosas que se dicen de manera muy coloquial, ¿no? En fin, toda la agresividad que puede haber, digamos, con respecto al cuerpo de las mujeres, donde prácticamente es como no sé, pues nuestro cuerpo es como un objeto de delito
poner en blanco y negro una realidad cotidiana y que a veces tu misma familia, todo el mundo te lo dice con mucha más tranquilidad, descontextualizado de sus espacios habituales y puesto en un formato diferente, de pronto podía mostrar algo de la violencia que conlleva, ¿no?, que está en nuestra cotidianidad. Este afiche tenía un correo electrónico que tuvo pues un montón de mails en los días que estuvo pegado, en los días que duró el afiche en la calle, y la idea fue movernos un poco en estas dos calles, ¿no?, la calle física y en la calle virtual. En este contexto fue que en un contexto muy distinto, o sea, ahora podemos decir que incluso es las denuncias que vinieron, porque hubo es una historia un poco larga, pero una congresista fujimorista que dijo, uy, qué bien, he encontrado que acababa de ser elegida de la Comisión de Mujer en el Congreso de la República, pensó que había encontrado pues su denuncia ideal y se dio en todos los medios a decir que un grupo de neomachistas se había instalado en la ciudad y justamente se había hecho una exposición con estos de acá, con unas giratografías donde estaba mostrando un poco la experiencia de la lucha en la calle, la recolección de los mails, en fin. Entonces un periodista le dice, oye, no, pero esto lo ha hecho con Natalia y con el colectivo La Perrera, no sé qué. Entonces la mujer entró en crisis. Había algunas feministas que estaban asesorando, alguna de la gente que estaba trabajando con el gobierno en ese momento, y también, por ejemplo, Ocañanes salió a sobredimensionar el afiche en tal medida que decían que 20 años de feminismo se habían ido al diablo por unos chicos artistas responsables que se habían metido ¿no? Entonces, empezaron a haber muchas opiniones, Marta Hiller, en fin, un montón de populistas, en fin, se hizo como un pequeño debate mediático, y quizás en esa experiencia realmente fue algo que Gustavo Montes me decía, me parecía tan ingenuo, ¿no? Y frente a lo que pasa, ¿no?, en realidad. Y de pronto se despertaba un poco toda esta vorágine, creo en parte porque había un cierto control de lo que se decía, o sea, había un gran control sobre lo que se decía, y esto como que rompía un poquito los canales, tanto así que se hizo una denuncia en el Ministerio Público, tuve que ir a hablar con el fiscal, tuvieron que venir los críticos de arte a decir que esto no era nada nuevo, que hacía aquí, allá, en lado, y en fin, el fiscal tenía mi afiche en su oficina, fue una sensación un poco hilarante, pero en ese momento yo no lo podía ver como, wow, esto es una cosa que hay que documentar para el arte contemporáneo peruano. Yo estaba muerta de miedo, tenía un abogado de que buena gente había venido, pero de verdad se vivía un momento en que se te agarraban como chivo expiatorio al gobierno, ¿no? Y la pena cuando ya yo salía a los medios, así, un poco sorprendida por la situación, fue que, digamos, ya empezó, no sé si fue una pena, pero la idea siempre fue que se debata el tema, ¿no? Pero ahí ya empezó, o sea, ya hubo debates en muchos espacios, con La Perrera fuimos a universidades, a ONGs, a discutir, porque de pronto se había como movido algo en la escena pública con una manera que no se usaba normalmente para plantear estos temas, quizás como una estrategia de exacerbar ciertas contradicciones. Y se debatía ya si el arte era arte, si no era arte, si teníamos derecho a hacerlo, si no sé qué, si era sociología. Todas las especialidades se robaban, o sea, decían, pero si fuera sociología tendría que haber algún retorno y esto y no sé qué. Entonces, fue interesante recoger después y hasta ahora muchas veces las cosas que fueron pasando, incluida la denuncia en el Ministerio Público, ¿no? Bueno, aprendimos la lección y nunca más reclamamos ninguna autoría. Este es un trabajo distinto, no sé si todos conocen la Lavada de Banderas, y se la
corrupción de los 10 años del Fujimorato en la Plaza de Armas, pero después esto se replicó en un montón de plazas de la ciudad. Fue una acción que tuvo una fuerza simbólica muy grande, pero la verdad pensamos que ya se podía radicalizar un poco la idea de la lavada de banderas. Y no solo había que lavar pues, la bandera de la corrupción, y, en fin, sino también de la sangre de los héroes, ¿no? Entonces, era como cuestionar un poco cómo la construcción de los estados nacionales y muchos de las, digamos, de los tutelajes religiosos, pero sobre todo militares, de esas fronteras o de esas nacionalidades, o sea, de esa idea de nación, pasada pues por la guerra, pasada por, ¿no? Y la construcción misma del Estado peruano, ¿no? Cuando preguntamos por internet qué palabras asociaban a la palabra patria, pues había unas cosas terribles, ¿no? O sea, la identidad basada un poco en como, no sé, en ideas militares. Este afiche justamente de la acción que hizo también Yuliacani con Demus de No es No, me da risa cómo se cruzan varios de los trabajos que hemos presentado. El afiche superior es un afiche que hice con Flora Tristán para que se cumpla el protocolo de, que se reparte efectivamente la píldora del día siguiente. Y el de abajo es una versión que hizo Jorge Chiari después como otro ministro, ¿no? Y el último trabajo, tengo un poco más de imágenes, voy a tratar de correr, pero se llama Buscando a María Elena, y parte de la foto que vamos a ver ahorita son digamos, la fotografía que estoy tomando en distintos archivos, tanto periódicos como archivos personales, de fotos de María Elena Moyano, porque la idea de ese trabajo era hacer un retrato de María Elena Moyano, ¿no? Entonces fui a diferentes casas, a diferentes periódicos, a Flora, donde hay un archivo grande de cosas de María Elena y muchas amigas de ella también. Y este es un resumen, pero son algunas de las fotos que fui encontrando. Este ya es su entierro. Y esta es una foto de la tumba que le dieron, como conversábamos el otro día con Cecilia. El entierro fue una cosa como muy fuerte porque se llevaba un ataúd donde no había cuerpo. No sé si todos saben, pero ella fue dinamitada, o sea, su cuerpo fue dinamitado y se esparció, ¿no? O sea, simbólicamente Gustavo Gutiérrez dijo en la misa que, digamos, los que habían querido destruirla habían esparcido, o sea, su cuerpo esparcido podría ser una imagen, podría simbolizar las semillas, ¿no? Que se iban a esparcir por el arenal de El Salvador y que en algún momento iban a, digamos, a germinar, ¿no? Entonces, esta idea me llevó a pensar en el INCARRI, en que ya es un tópico bastante usado, pero se me hacía como importante la idea de las potencias, de las cosas que María Elena podía condensar como líder popular, como mujer, y que creo que quedan todavía como eso, como algo latente. Entonces, finalmente el retrato que hice de ella fueron 6 afiches con partes de su cuerpo, las 2 piernas, los 2 brazos, el tronco y la cabeza, y que fueron pegados de manera esparcida por diferentes distritos de Lima, pero sobre todo en Villa El Salvador. Cuando pensé el trabajo, yo pensaba que el día clave, digamos, el día que ella murió, yo iba a reunir su cuerpo y iba a armar como una gran María Elena en algún lado. Pero yo pienso que todavía no podemos reunirla. O sea, yo siento que todavía mucho de lo que ella condensó en muchos niveles, digamos, como una mujer
muchas Marielenas en muchos lugares del Perú. Creo que el tipo de liderazgo, por lo menos a mí lo que me impresionaba de ella era que no tenía miedo de demostrar que le interesaba el poder, que creía que había que llegar al poder, que organizaba a las mujeres para que lleguen a para que tomen los espacios de decisión. No tenían miedo a mostrarse como una mujer sensual, como una mujer con sus propias dudas y contradicciones, ambivalentes. En el monumento de Marilena Moyano, y son esos unos. El día del evento, además, o casualidad, estaba Marta con sus camionetas por todos lados. Eso fue el año pasado, cuando estaba postulando al Congreso. Y cuando unas señoras se pusieron a arrancar el afiche, los afiches, yo le pregunté por qué, y me dijeron que era porque así la habían matado, ¿no? O sea, preferían ver esta imagen edulcorada, ¿no? Y esta idea, esta versión oficial del fujimorismo de María a conectarse con aspectos más trágicos. Entonces, a veces yo veo la convicción de mis compañeros en pensar que hay causas justas y que estos son, digamos, las personas que debemos darles voz, o las personas que, ¿no? Y en los trabajos privados esto es un poco más ambiguo, ¿no? Yo no me atrevería a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo encuentro, ¿no? O sea, me muevo en terrenos donde no, los trabajos se enfrentan a las mismas contradicciones, no quizás las mismas que yo tengo, pero sí no son trabajos donde yo pueda decir no creo que tengo muchas convicciones sobre lo que